Amén, amén. Gracias, Señor. Todo en sus lugares. Bien, vamos a cerrar este módulo 2 hoy. El próximo jueves va a haber un apéndice, parte de otro apóstol, y recién el otro empezamos con el módulo 3, la sabiduría. El espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría reposa sobre un corazón temeroso a Dios. Cuando la gente te dice no soy sabio, está por encima de la inteligencia. Sabiduría no es inteligencia. La sabiduría nace del temor a Dios. Eso lo dice Proverbios 1, verso 7. El libro por excelencia de la sabiduría dice que es sabiduría. Así que nadie que no tenga un corazón temeroso a Dios va a alcanzar jamás la sabiduría de Dios. Por lo tanto, si tiene una, va a ser la que dice el libro de Santiago el apóstol, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría caída. Esa sabiduría caída, hay, digamos, una historia, digamos, en el estudio, que cuenta que fue enseñada por los ángeles caídos. La sabiduría terrenal, diabólica, animal que los hombres que no temen a Dios poseen, fue una enseñanza de ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios y compartieron un conocimiento que no debían con la humanidad. De ahí se cree que el ser humano aprendió, por ejemplo, a crear armas. De ahí se cree que el ser humano aprendió, por ejemplo, a producir medicamentos que en esa época se conocían como hechiceros. A los sanadores se les decían hechiceros, brujos. Se les enseñó también la distorsión sexual, la lujuria y la lascivia y otros actos inmorales, sexuales. Así que esta sabiduría que el ser humano puede tener sin temer a Dios es enseñada o fue enseñada por ángeles rebeldes. Ángeles que abandonaron el mandato del Padre y decidieron utilizar su conocimiento de manera prohibida. Por eso toda enseñanza no te transmite simplemente una información, sino que te imparte el espíritu del que te enseña. Así que aunque estos ángeles caídos pudieron decir algo que al ser humano deslumbró porque descubrió cosas que no sabía, les impartió el espíritu de rebelión contra Dios y de ahí contra todo hombre. Por eso los seres humanos empezaron a desarrollar una conducta de pleitos, de guerras, de maldad, que Génesis capítulo 6 dice que Dios vio al hombre y vio cómo había crecido en maldad. Y nadie crece en algo si no es enseñado cómo se hace. Así que el crecimiento de maldad del hombre no fue porque el hombre mismo fue aprendiendo solo, sino que hay una enseñanza detrás de eso y se cree que los que están detrás de ese crecimiento de maldad que Dios se lamentó de haber hecho al ser humano en Génesis 6 se debió a los ángeles rebeldes y caídos. Por eso la sabiduría de Dios no puede estar en un corazón que no lo teme.
que no tiene esa señal de respeto a su trono y a su gobierno. No puede estar la sabiduría de Dios, que es la que está escondida en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando la gente diga, no entiendo la Biblia, y yo le diría, y te falta temer a Dios, porque no es un libro inentendible, es un libro que se revela a los temerosos de Dios. Vamos descubriendo el corazón de Dios a través de un corazón temeroso a Dios, un corazón respetuoso a Dios, un corazón que ubica a Dios donde Él se lo merece, que es el gobernante, que es la máxima autoridad, que nadie le puede decir a Dios un parecer para que Él cambie de opinión, que lo que Él dice es superior a lo que yo pienso. Si no hay un corazón así, no va a entender la Biblia. No le va a iluminar la sabiduría de Dios. Entonces los sabios de Dios son sabios y crecen en buenas obras, porque justamente hay una enseñanza detrás de su crecimiento de buenas obras, y son justamente el Espíritu del Señor y sus mensajeros. En las Sagradas Escrituras se menciona a los mensajeros de Dios, a los predicadores, como ángeles. No ángeles alados ni ángeles divinos, sino por la actitud de ser mensajeros, de traer el mensaje de Dios. Se los menciona como ángeles, ¿verdad? Apocalipsis, la carta a las iglesias, y describe al ángel, no era a un ángel alado ni divino, sino al pastor, al mensajero principal de ese lugar. Entonces, cuando uno crece en buenas obras, le nace hacer buenas obras y las hace de todo corazón, es porque hay alguien detrás que está haciendo que crezcan esas buenas obras, y es el mensajero de Dios. Entonces yo entendí hace un tiempo, Dios me ha tratado sobre esto, y entendí el gran secreto, por así decirlo, de alguien que crece, se desarrolla en Dios y que muchos lo admiran, aunque no se dan cuenta que pueden crecer igual o más. Se trata de tener oídos para Dios. El gran problema es que no tenemos oídos para Dios. Tenemos respuestas emocionales a Dios, porque es una cultura donde nos criamos, que cuanto más emocionales somos, parecemos más espirituales. Pero en realidad el espiritual para Dios es el que tiene oídos para Él. Es el que presta atención de verdad para Él. Y es el que se dispone a crecer en eso que Dios está hablando. Y la unción y todo lo que hablamos, a esa persona se le está impartiendo directamente por tener oídos para oír a Dios. No necesita, digamos, algo más, aunque está bien poner manos, está bien orar por alguien, está bien hacer lo que hacemos, ¿verdad? Según Dios nos guíe. Pero al tener oídos para Dios, ya lo que necesito para crecer en eso, Dios lo imparte. Porque la entrada a mi espíritu y alma son los oídos. Dice que la fe nace por el oír, y el oír la palabra del Señor, el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. ¿Por qué no estás creciendo? ¿Por qué no te desarrollás? Porque tus oídos no prestan atención. Si vos sos honesto en esta tarde, y te pregunto, ¿cuál fue tu respuesta auténtica después de una administración personal, que te habló Dios, que te profetizó, que el ministro bajo el don que tiene te reveló algo sobre tu fe, tu destino, tu familia? ¿Cuál fue tu respuesta honesta el día después del mensaje de Dios? El momento después de que el mensajero pasó de su mano a la tuya, el mensaje de Dios. El mensajero cumplió al decir, mi rol es dártelo en la mano, ahora el tuyo es saber qué haces. Yo fui fiel al que me envió, ¿verdad? A ver si hago con este papel. Yo fui fiel al que me envió el mensaje. Yo tuve que cuidarlo y protegerlo solo para traerlo al que está indicado el mensaje. Una vez que lo pongo en tus manos, yo para Dios he sido fiel. Ahora en tus manos Dios va a probar tu fidelidad, no en la mía.
no en la mía. La mía fue hacer eso, llevarlo hasta vos, dejártelo. Una vez que vos dijiste amén, ya como que firmaste, dijiste lo recibí. Ahí yo ya no tengo nada que ver. Para Dios el mensajero fue fiel. Ahora, ¿cómo es el receptor? Y muchos creen, yo ya cumplí. ¿Por qué cumpliste? Le pregunto. Porque cuando Dios me dio la palabra yo me caí al piso y lloré. Mirá. No, yo cumplí porque salté como el canguro. Y me puse rojo como un tomate. Y eso fue la gloria. Mirá. ¿Vos creés que Dios te mandó un mensaje divino de sus labios, que no miente y no se arrepiente, solo para que tengas esa reacción? ¿Y cuál fue tu respuesta honesta? No dice nada más. Ok. Ese es el problema. No tenés oídos para Dios. No se trata de emoción. Ojo, somos carne. Y nuestra parte humana reacciona. No te voy a negar. No te digo que está prohibido llorar, caerse, temblar, reír, que la cara se te ponga como un tomate, porque a todos nos puede pasar. Pero Dios está buscando trascender mi humanidad a mi espíritu, y es donde ¿qué voy a hacer con ese mensaje? Y ese mensaje siempre viene para hacer crecer las buenas obras de Dios en mí. Que yo me vuelva al punto de contacto de Él con lo que Él me manda hacer, con la gente con la que me voy a rodear, con la asignación que tengo. No es muy complicado entender el plan de Dios cuando tenés oídos para Él. Pero tenemos personas que tienen 20 años en la congregación y todavía no saben responderte la pregunta, ¿a qué fuiste llamado? ¿Qué te mandó Dios a hacer? No saben. Piensan que lo que Dios les mandó a hacer es algo durante unas horas de culto, lo que le toca hacer, cuidar una puerta, estar parado al lado de alguien, agarrar al que se cae, y creen que eso es su destino espiritual. Y vos decís, si vos no me sabés responder en 20 años, es porque en 20 años no has tenido oídos para Dios. Sencillamente, no has tenido oídos para Dios. Porque el que los tiene, crece. Es una semilla que empieza en su corazón a quebrarse para crecer, porque adentro mismo la vida que hay guardada en la semilla está pidiendo nacer y está empujando, romper cualquier cosa humana que la resista. Por eso son los procesos, por eso son las pruebas, por eso son los quebrantos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Dice el que no tiene oídos para Dios. Y todo eso lo ve malo, perjudicial, caótico, traumático. Y te piden oración para que Dios le saque eso. Porque no tienen oídos para Dios. Porque el que tiene oídos para Dios dice, esto es claro lo que me está pasando. Esto que me está pasando es porque la vida que Dios guardó en ese mensaje está pidiendo nacer y está empujando a romper áreas humanas mías para que no le estorbe. Y está buscando que yo como portador del mensaje no solo me emocione, sino que me rompa. No solo me emocione, sino que muera el área humana donde quieren hacer esa palabra. No está buscando solo que me emocione, está buscando que sea alguien fiel a la palabra que me fue entregada. Y entonces esa vida que está empujando, que es la prueba, que es el proceso, es el quebranto que viene a mi vida, cuando yo por fin acepto como Jesús en Getsemaní, empieza la trascendencia para esa persona. Y se cumple la palabra que dice, durante la noche será el lloro, pero en el día será la alegría. Cuando amanezca viene la alegría. ¿Sabes por qué? Porque vos permitís, por fiel al mensaje de Dios, que Dios quebrante esa área humana, para que por fin nazca y salga hacia afuera el propósito divino. Y eso es una escuela que nadie que quiera crecer en Dios la puede saltear. Porque no hay otra forma de crecer en Dios. No existe otro trato de la mano de Dios que no sea ese trato. Así que la próxima vez que un mensajero te haga ponerte de pie, o estés en un auditorio donde estás oyendo palabras del Señor, vos tenés que entender que tu amén te está comprometiendo a vos con el mensaje. Te está comprometiendo a vos con el mensaje. Y alguien dirá,
es que no tengo lo que necesito. No trates a Dios como alguien injusto. Porque si Dios te manda a hacer algo, te va a proveer lo que haga falta. Nunca Dios te va a mandar a la guerra sin las armas necesarias. No consideres a Dios como alguien injusto o malvado. Porque con ese cuestionamiento lo está tratando a Él de una forma que Él no es. Ayer nos decía la enseñanza que el Señor no te dejará más tiempo en la prueba del que puedas resistir y que te dará la salida necesaria. El corazón del Padre es mejor que el nuestro. Dice la palabra, el Señor dijo, si nosotros siendo padres malos, ¿verdad? Queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial. Y cada evangelista, dos, lo mencionan diferente. Uno dice dará el Espíritu Santo y otro dice dará cosas buenas. Ambas cosas son verdad. Así cuando yo me encuentro con personas que me dicen, por ejemplo, tengo 20 años en la iglesia, ¿verdad? Y no recibí el Espíritu Santo, yo me sorprendo. Porque el Espíritu Santo lo ven como algo que tienen que ir a conquistar a un monte místico y estar 40 días sin comer y recién el Espíritu Santo va a bajar. Y digo, no, la Biblia te dice que el que cree el Espíritu Santo viene. No entiendo por qué no decís que no lo tenés o decís que no lo recibiste. Y te encontrás con argumentos en personas que han pasado décadas en la iglesia, que empezaron jóvenes, hoy ya tienen canas y todavía no han crecido de acuerdo al mensaje del Señor. Y vos a la gente la escuchás y te pone excusas. Y hoy el gran problema es, no tienen oídos para Dios. Porque al tener oídos, las cosas trascienden. Las cosas de Dios empiezan a pasar, empieza a haber una trascendencia. Por eso hay un mensaje que está gobernando tu corazón, tanto si creces para Dios o si creces en maldad. Muchas veces cuando creces en maldad es porque detrás de ese crecimiento de la maldad hay un mensaje de un rebelde. Y vos estás oyendo a un rebelde. Y le prestás atención al rebelde. A alguien que es rebelde contra el trono de Dios. Y entonces va a pasar como los ángeles caídos enseñaban a los hombres una sabiduría caída que provocó que Dios decida terminar esa generación con un diluvio. Pero cuando creces en bondad, cuando creces en cosas buenas, cuando creces en los frutos del Señor, ¿sabes por qué? Es porque hay un espíritu fiel que te está enseñando. Hay un espíritu fiel que te está enseñando. Porque el mensajero te da el mensaje, pero te imparte su espíritu. Y cuidado con ustedes, para muchos de ustedes los veo con una ensalada de fruta de predicadores de todo el mundo. Que después andan descuajeringados tipo Frankenstein. Que tienen un poco de todo, son mormones, testigos de Jehová y evangelistas a la vez. Y después dicen, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué estoy confundido? ¿Por qué estoy tapado? ¿Por qué oro y no me conecto? Claro, hermano, si vos oís un mensaje que te parece bonito, pero te está impartiendo el espíritu del mensajero. Eso es el perdón de las palabras, pero lo estúpido de la gente. Lo estúpido de la gente. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué torpeza? ¿Qué falta? ¿Qué falta de sabiduría para administrar lo que Dios te dio? El jueves pasado decíamos, ¿qué harías si Dios pone debajo de tu administración gente? ¿Qué harías si Dios pone debajo de tu administración una familia? Los solteros se quieren casar, piensan en sexo nomás y piensan que 24 horas sexo. 10 minutos y ya está, se terminó. ¿Y después qué hace las otras horas que quedan del día? ¿Cómo administras a una esposa? Pues la esposa hay que administrarla. ¿Cómo administras una economía de hogar? ¿Cómo administras cuando te dicen hay que hacer las compras? ¿Cómo administras? Es muy bonito pedir tener cosas en las manos. Ahora yo te pregunto, cuando la tengas en las manos, ¿cómo la administras? Ay, yo sé que todos empiezan porque uno se va de Guatemala a Guatepeor.
Porque el que estaba pidiendo todo ahora dice, ya no pido más. No, no, no. Es ganar sabiduría para saber qué hacer cuando llegue el momento. Vos no estás conquistando la promesa el día en que te parás delante de la batalla o del gigante. Vos la conquistaste cuando te preparaste. Vos la conquistaste cuando antes de ese momento estuviste siendo adiestrado por alguien con la experiencia y con la asignación de Dios para saber qué hacer ese día. David no le ganó a Goliat el día que se paró delante de Goliat. David le ganó a Goliat ya cuando estuvo con Dios. Por eso tuvo el espíritu para no amedrentarse ante la amenaza de un gigante y tener la valentía que los hombres de guerra experimentados no tuvieron. Y decir, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Eso que David dijo no era porque estaba emocionado, porque le gustó una chica y le dijo que sí. No, dijo eso David porque el día de su promoción había llegado, aunque él no lo sabía, pero él ya había ganado esa victoria con toda la preparación que tuvo antes. ¿Cómo temer un desafío de Dios cuando vos antes estuviste siendo adiestrado para ese día? Cuando te ven en desafío, la gente te suele preguntar, ¿no tenés miedo? ¿No estás nervioso? ¿No te tiemblan las piernas? Yo no sé qué haría en tu lugar. Y la respuesta es, humanamente tengo todo eso, pero yo ya he lidiado con eso los años antes de este día. Por eso yo sé qué hacer ante el miedo, ante el nerviosismo y ante la superación de mis límites en este momento. Sé qué hacer porque hace años Dios me ha pasado por esa escuela. En cambio vos, que me decís que no sabés qué hacer, es porque no te preparaste nunca en aprender qué hacer cuando llegue este día. ¿Usted cree que David en ningún momento tuvo humanamente un grado de nerviosismo delante del gigante? Que no tuvo en un momento, un momento de decir, wow, la que me metí, al verlo venir siendo un gigante, un hombre, un toro. Venir con esa arma gigante y él verse tan diminuto. Pero la preparación te hace superar. Porque David le dijo a Saúl, cuando Saúl también lo menospreció, vos sos un muchachito, ni siquiera podés llevar la armadura encima. Y David le dijo, mire rey, yo he sido adiestrado porque cuando una de mis ovejas era tomada, yo le metía la mano al león y al oso. Así que este gigante va a ser como uno de esos. No es que cuando llega el día de la conquista Dios te hace las cosas fáciles. Es un desafío como tal, pero Dios ya te pasó por otros parecidos para saber qué hacer ese día. Por eso la sabiduría baja sobre un corazón temeroso a Dios. Acá no es cuestión solo de coraje, acá no es solo cuestión de yo me animo y lo hago. Acá no es solamente cuestión de buena voluntad. Yo lo hago si hace falta. Acá es cuestión de sabiduría para no tener manos torpes cuando meta la mano a hacer algo. Porque la sabiduría te hace tener manos firmes para saber agarrar las cosas santas de Dios. Si no te va a pasar como la nodriza del hijo de Jonatán, que le dieron a cuidar a ese pequeño llamado Mefiboset, porque él no nació lisiado de los pies, él no nació discapacitado, fue culpa de la nodriza que no supo saber cuidar a ese muchacho. Porque acá no se trata de buena voluntad, porque si vos decís quién quiere servir, todos quieren servir. ¿Quién quiere predicar? Algún que otro levanta la mano. ¿Quién quiere ser líder de alguna? Yo, gloria a Dios, yo quiero ser líder. Claro, porque ven posición, pero si no tenés sabiduría, tus manos van a echar a perder lo que te pongan. Porque acá no se trata solo de buena voluntad, se sabe, hay que ser adiestrado para saber qué hacer. No llamar y decir, ¿qué hago? Fuiste preparado para saber qué hacer cuando se presente el momento. Pero falta sabiduría, porque falta temor al Señor. Un temor, ¿saben quién tuvo temor y ganó más que hasta los mismos discípulos de Jesús que salían a predicar? María de Betania. Y Jesús mismo lo dijo. Su hermana Marta
afanada, preocupada, enojada, porque quería tener todo listo y todo excelente en la parte de la organización de la casa, y vio a su hermana sentada a los pies del Señor, oyendo el mensaje. Y ante la ante la pregunta de Marta, creyendo que Jesús iba a responderle de forma cultural, sí, María, ¿qué haces acá? Levantate, andá, acá estamos los varones. No, le dijo, ella eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque ella, al tener un corazón temeroso, supo guardar la enseñanza. Miren, hay enseñanzas que los discípulos no entendieron hasta después de la resurrección de Jesús, y María de Betania lo entendió antes, por eso compró el frasco de alabastro, lo rompió y lo ungió. Hay gente que Dios lo despierta antes y los posiciona antes porque tienen oídos para Él. ¿Por qué este que llegó en un año ya está predicando? Porque vos hace 20 estás sentado y no tenés oído para Dios, y uno en un año los tuvo para Dios. Entonces Dios dijo, este ya entendió, este hay que ponerlo. Porque en las congregaciones tenés que lidiar con los que no temen a Dios y no tienen sabiduría, con sus celos, con su capricho, con su berrinche y con sus exigencias de posición por la antigüedad que tengan. Esto no es una empresa donde se reclama posición por antigüedad. A Dios no se le reclama posición. Dios lo otorga para el que tiene oídos para Él. Por eso la canción de Marco Vidal, Cara a Cara, cuando dice, en un momento dice, no sé en qué lugar de la mesa me pondrán, ni el color de la corona si la llevo a ganar. Pero él quería algo solamente, dijo, solo déjame, dice, mirarte cara a cara y llorar como un niño pegado, llorar como un niño perdido en tu mirada. El deseo de él está por encima de la posición. El sabio entendió que no importa donde yo lo ponga, por cuestión de ser sabio, por temerle a Él, lo que venga a su mano va a prosperar. Así que usted deje de pelear por posición, deje de ganar en su corazón capricho, celo, envidia, competencia, rivalidad. Sea temeroso a Dios y lo que tenga oídos para Dios, Dios se lo va a hacer prosperar. Y a Jesús siempre buscaron atraparlos. En los evangelios, hay una parte de los evangelios donde vemos que el espíritu de sabiduría en Jesús fluyó. Porque usted recuerda que Isaías 11:2 nos habla de los espíritus o las características del verdadero Mesías. Y son 7 facetas proféticas. El primero, el espíritu del Señor, que ya lo hablamos, el módulo 1. Y este módulo, el espíritu de sabiduría. Y el evangelio a mí me muestra muchas ocasiones donde Jesús habló bajo el espíritu de sabiduría. Generalmente cuando venían los estudiosos, los teólogos de la época a hacerles preguntas tramposas para hallarlo en faltas, para acusarle, ellos quedaban, como les enseñaron a las primeras enseñanzas, pensando. Cada vez que Jesús fluía en sabiduría, ellos que venían con la artimaña y la astucia de creer de esta no va a poder salir, ellos se quedaban reflexionando y hasta algunos diciendo, che, ¿no será el Mesías? Porque hasta se ponían a ver que tenían que cambiar ellos. Y un día se buscaron ellos hacer una brava. Bueno, habrán dicho, dejemos las preguntas teológicas, conceptuales, vamos a un hecho directo de la ley donde no va a poder negarse a cumplirla, porque está escrito en la ley que el que es hallado en pecado de esta manera tiene que ser apedreado. Así que vamos a ver qué nos dice ahora. Eso está en Juan 8, verso 3 al 11. Jesús venía de la fiesta de tabernáculo, ¿verdad? Sí, fiesta de tabernáculos en el capítulo 7, donde habla acerca... No, todavía no. ¿O sí? 7 capítulos de fiesta de tabernáculo, ¿no? Evangelio de Juan. Así que Jesús había pasado tabernáculos, había gritado, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Hay gente que dice, porque antes de esto, gente que dice que creyó, ¿verdad? Y entonces vienen a hacerle esta trampa. Jesús lejos de querer conservar a los que parecían que creyeron en Él para ganar multitudes, Él se mantuvo en la justicia y respondió con sabiduría.
Y dice Juan capítulo 8, verso 3 al 11, es toda la historia de la mujer adúltera. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sabían que estaba en adulterio? Ahora estaba uno de ellos y aprovechó y avisó, ¿verdad? Porque como justo abrieron la puerta y estaba, ¿no? Pero bueno, misterios. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Te están diciendo, la encontramos desnuda con un hombre que no es su marido. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Acá viene la trampa. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Verdad? ¿Tenemos la imagen ahí? Ahí está. Esa fue la respuesta de Jesús. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿cuánto habrán pasado por ella? ¿Cuánto habrán ido a tocar la puertita después de las 7? ¿Verdad? Y sí, pues si ya sabían que ella hacía esas cosas, ¿cuánto habrán ido? Acusados por la conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Algunos dicen los más jóvenes, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La sabiduría responde a la petición de juicio con tener una mirada compasiva de ponernos en su lugar. La sabiduría no es liviana contra el pecado y sus consecuencias, pero sí nos enseña a nosotros los seres humanos a cómo tratarnos, porque todos, en un nivel u otro, batallamos con el pecado en nuestra carne. Todos batallamos con el pecado en nuestra carne. Así que la sabiduría te enseña cómo tratarnos en esta problemática que todos tenemos. Aleluya. ¿Algún ángel hay acá? ¿No? ¿Ni de nombre? Bueno. A Jesús lo quisieron agarrar una falta teológica, pero él le dio una respuesta sabia. Y la respuesta fue, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, que es el juicio. El juicio es, digamos, el castigo al pecado. Y toda persona que es encontrada en pecado merece un juicio. ¿Usted cree que no? ¿Cuántos de ustedes no han exigido juicio cuando alguien le hizo algo a usted? ¿Verdad? A veces se acordó de versículos por fuera de Filipenses 4:13 y Salmo 23. Ahí se acordó de juicios, texto de Sodoma y Gomorra, se acordó del diluvio, se acordó de las plagas de Apocalipsis, de las plagas en Egipto, ¿verdad? Y empezó a reclamar. Porque todos decimos, una falta merece un castigo cuando no es mío. Cuando es mío es misericordia, compasión, ocultar el pecado, que Dios lo tape y no lo revele nunca. Pero al otro, lo contrario, juicio, ¿verdad? Pero en este contexto Jesús nos enseña algo muy interesante nos enseña en Jesús. Él, siendo Él santo, con la capacidad y autoridad para condenarla, porque Él sí estaba en condición de lanzar la piedra. Él, la actitud que tuvo fue responder a la mujer. La mujer, si Jesús la perdonó, es porque la mujer se arrepintió. Jamás Jesús va a pasar por alto un pecado y esconder y no hacer nada. La mujer estaba arrepentida. Jesús supo ver eso y modificó el juicio que merecía y le demostró la compasión al arrepentimiento que tuvo. Ahora yo te pregunto, cuando alguien falla con vos, falla, ni siquiera peca, solo falla,
¿Sos capaz de cambiar tu humor cuando te pide perdón con la persona? ¿O le mantenés el humor por días o por lo que sea porque vos igual creés que aunque te pidió perdón, lo que te hizo merece tu enojo, merece tu indiferencia, merece tu bronca, merece tu rabia? ¿Sos capaz que cuando alguien te falle y dice, perdóname, me equivoqué, te hablé mal, te grité, lo que sea, sos capaz de cambiar tu humor por el arrepentimiento de la persona? ¿O sos alguien que igual mantenés tu juicio a la persona de no hablarle, de contestarle mal, de que aunque pasó un día, sacarle en cara lo que pasó? Eso humanamente todo lo hacemos, humanamente, carnalmente, pero en la espiritualidad, en la fe, eso está mal. Porque automáticamente Jesús me dijo, yo puedo condenarla, yo tengo santidad, soy puro, jamás pequé en nada, yo puedo cumplir la ley y castigarte, pero yo veo tu arrepentimiento. Entonces te voy a dar lo que la ley también me exige al que se arrepiente: compasión y perdón. Eso es algo que Jesús le reclamó a los líderes de esa época muchas veces. Le dijo, ustedes, está bien el diezmo y todo lo que están ustedes reclamando y exigiendo, pero también no se olviden de una parte importante de la ley, y le menciona la misericordia, la compasión. Le muestra que la ley no solamente era juicio, que la ley también era compasiva para el arrepentido, que teníamos que tener, pero hay una parte que solo seleccionaba la parte de castigo, siempre que no tiene que ver con ellos, o siempre que no tenga que ver con su casa. Porque ¿cuántos padres levantan juicios sobre hijos de otros, pero el de los suyos se los tapan? ¿Cuántos los hijos de los otros son los peores, pero sus hijos les esconden los pecados? Y no dejan que nadie hable, y no dejan que nadie opine, y no dejan que nadie dé un juicio sobre la actitud de sus hijos, pero cuando se trata de otros, sí se puede hablar. Eso no es muy diferente a la actitud de los fariseos. No es muy diferente a la hipocresía religiosa. Es igual. Porque el que quiere vivir para Dios, su palabra, aún tiene que aplicársela a su casa. Aleluya. Porque pasa algo interesante. Miren, cuando hay pecado, hay juicio latente. El juicio está ahí, a la merced, porque la verdad, pecado lleva castigo. Pero cuando hay arrepentimiento se cambia por perdón, que también es parte de la ley. Eso es bonito para mí, ¿verdad? Ah, sí, para mí. Ay, Dios enseguida me perdona, gloria a Dios. Me fui del juicio a la misericordia, me fui del juicio a la compasión. No, Dios te dice hacia los demás. No, si yo ya me arrepentí por lo mío, que los demás se arreglen de su drama, dice uno. No, vení que te traigo a la palabra. La palabra de Dios, de Jesús dijo esto. Dijo que nosotros, de acuerdo cómo perdonemos a los hombres, el Padre nos perdonará a nosotros. No dijo, vos arreglás tu trapo y que el otro arregle su trapo, y que el otro arregle su trapo, y así estamos. No dijo el Señor eso, dijo de acuerdo a como vos perdonás a los hombres sus ofensas, el Padre perdonará a vosotros sus ofensas. Así que en la enseñanza de Jesús, acá no es yo arreglo lo mío y que los demás arreglen. Lo mío se arregla cuando yo arreglo con los demás. Por eso hay gente que cree que porque en privado dijo, Padre, perdóname mi pecado, ya se perdonó. No, se perdonó cuando vos también perdonaste. Vos hay gente que dice, yo pido perdón a Dios y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. ¿Por qué siempre vuelve a lo mismo después que supuestamente pidió perdón y se arrepintió? Porque hay un derecho legal todavía. ¿Sabe por qué? Porque todavía el perdón no bajó, porque todavía no perdonaste a la gente lo que te hace a vos. Acá, si no, es la... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿La de los católicos?
que te libera del pecado? ¿Eh? A ver los románicos. Comulgar. Es comulgar. Es comulgar. ¿Eh? Excomulgados. Excomulgar. Están haciendo hablar mal en cámara. ¿Cómo es lo que hacen los católicos cuando te liberan del pecado? Te dice, eres libre. Absuelvo. Absolución sería. Bueno, algunos creen que porque piden perdón ya están absueltos de su pecado. Y ya está, me limpié. Fuera, fuera, fuera. Algunos hasta se bañan, como diciendo, bueno, ahora sí ya estoy limpio. ¿Verdad? Se hacen un baño ahí como es. Se fue, se fue, se fue. Se fue nada. Se fue nada. No se fue nada siempre y cuando vos tengas la misma actitud con los demás. ¿Qué es eso de retener perdón a la gente y utilizar eso como manipulación emocional? ¿Qué es eso? De retenerle el perdón y decir, mira, te tengo acá, ¿verdad? Si yo no te perdono, tus ofrendas Dios no las recibe, tu oración, porque para eso son teólogos, y tu oración no se escuchaba porque estamos en falta, vos estás en falta conmigo. No, hermanito. En el juicio de Dios, el que se arrepintió cambió de posición. El que pidió perdón ya salió de tu manito, está en la mano del Padre. Cuidado con manipular emocionalmente a la gente, porque el castigo que esperás que le venga a ellos por tu sabiduría caída te va a venir a vos. ¿Ah? Absolución. Ahí está. Hay gente que creen que no van al cura, pero van a hacer su confesión y ya están, dicen. Me pego, me baño, saco una ofrenda especial y la llevo como una penitencia y gloria a Dios, ya estoy limpio del pecado. Y si estuvieras limpio de ese pecado y libre de ese pecado, ¿por qué causa? Es una repetición todo el año. ¿Qué creen? ¿Que Dios está tirándote sangre todos los días? Así te tira el mismo pecado, te tira el mismo pecado. No. El pecado sale, aunque va a intentar volver, pero el que se arrepintió de verdad, dice que la casa no la deja vacía, la llena con el Señor, con la actitud del Señor. ¿Qué quiere decir? Que sabe lo vergonzoso y lo pesado que es pecar de esa manera y caer en ese pecado. Entonces va a tener compasión por el que lo hace y si se lo hacen a él. Aleluya. Jesús no fue liviano con el pecado de la mujer, fue justo por la actitud de arrepentimiento. Por eso los que exigen juicio a pesar de un arrepentimiento están pidiendo que Dios haga algo injusto que Él no va a hacer. Así que esa pérdida de tiempo y de saliva de exigir juicio y castigo a Dios, a alguien que ya se arrepintió, es algo que Dios nunca va a hacer. Así que te va a pasar la vida esperando ver a alguien arder de fuego, porque no va a pasar. Porque si Dios consideró que ese arrepentimiento es genuino, aunque vos estás todo rabioso y no se lo querés perdonar, Dios a esa persona la cambió de posición. Es así. Por eso el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de la cruz. Aleluya. Es como esta situación de la mujer. Esta mujer dice que fue encontrada ¿en dónde? En la casa, dijo uno, no. ¿Dónde fue encontrada? En el acto mismo de adulterio. Usted imagínese como quiera esa situación. Si recién se estaba desnudando, si ya estaba en el acto. Justo ahí la llevaron. No sé si tapada, desnuda, no sé, pero ahí mismo la agarraron y la llevaron. En el acto mismo. En el acto mismo. Ahora, yo te pregunto, cuando te llegó el mensaje de la cruz y de arrepentimiento, ¿vos estabas prendiendo vela a San Pedro o fuiste encontrado de verdad en el acto de pecado?
Vos estabas fumando, capaz estabas tomando, capaz estabas planeando, viste, a fornicar o adulterar, estabas planeando estafar a alguien, estabas mintiendo, estabas drogándote, estabas haciendo cosas de pecado. Así que el mensaje a vos no te encontró con la aureola, vos te encontró en el acto mismo de pecado. Y como el mensaje te convenció y te arrepentiste, Dios dijo, no le den juicio, ténganle compasión. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros manipular ese mensaje según de acuerdo a mi manera de ver la vida? ¿Cómo puedo manipular ese mensaje? Cuando a mí me encontró pecando. A esta mujer, ¿cómo lo encontró? En el acto. ¿Cómo me encontró a mí el mensaje de la cruz y de arrepentimiento? Pecando también. Y ahora, ¿por qué cuando vos encontrás a alguien pecando, en falta, y se arrepiente, vos no tenés la actitud que tuvo Dios con vos? Y vos, no, castigo, juicio, 7 plagas. Cuidado, porque está la parábola también del siervo injusto, que la deuda que le perdonó su señor, él no le pudo perdonar una deuda menor a su compañero, y el señor se enojó y lo hizo pagar. Así que pensá en esto, no sea cosa que la misericordia que Dios te tuvo a vos y a mí, cuando me encontró en pecado y me dio el mensaje como una salida al castigo que venía sobre mí, no sea que me termine cayendo porque yo no soy igual con la gente. O sea, uno dice, yo me arrepentí, mira lo que me pasó. Yo me arrepentí, igual me fue mal, yo me arrepentí, igual mira lo que me pasó. ¿Sabes por qué te llegó? Porque Dios te vio que fuiste injusto con la gente. En vez de ponerte en una posición de misericordia, te pusiste en una posición de juez. Así que acá saquemos interpretaciones equivocadas a la gente que cree que ya me arrepentí, se fue, aleluya, gloria a Dios, y exijo juicio a los demás. Ahí te das cuenta que no se arrepintió nada y perdón no vino nada, porque si no el corazón le cambia. ¿Cómo estamos viviendo el mensaje de arrepentimiento que nos libera del juicio que merecíamos? Si vivimos ese mensaje, vamos a llevar la gracia y no el juicio. Y para terminar, vamos a explicar un misterio. El famoso misterio de qué habrá escrito Jesús cuando se inclinó en tierra. Muchos, nunca, ni un evangelio lo dice. La gente especula sobre eso, qué pudo haber escrito. Algunos dicen que Jesús se puso a escribir la ley de Moisés, los mandamientos. Otros dicen que Jesús se puso a escribir la sentencia de la mujer, como que la iba a perdonar. Pero hay una referencia bíblica a esto que Jesús hizo. Y como los que estaban delante de él eran rabinos, eran maestros, eran religiosos, estaban obligados a conocer toda la ley y los profetas, así que conocían esta actitud que Jesús hizo. Jeremías 17, verso 13. En la traducción La Pasión. Y acá ya termina el mensaje. Jeremías 17, 13, la traducción La Pasión. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Yahvé, tú eres la única esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán cubiertos de vergüenza. Quienes se alejan de ti serán escritos en el polvo. Abandonarte, Yahvé, es abandonar la fuente de aguas vivas. Aleluya. Y miren qué profético es, porque Jesús venía de celebrar la fiesta en donde se traían jarras de agua y se hacían ofrenda y se tiraban las jarras de agua, y él se paró y dijo, yo soy la fuente de agua. El que cree en mí de su interior, justamente, y este libro profético de Jeremías que dice, el que abandona a Dios es escrito en el polvo, porque abandonaron a Dios, el de las aguas vivas, el de la fuente de agua viva. Claramente Jesús, cuando se inclinó a escribir, los rabinos dijeron, nos está tratando como Jeremías. Nos está diciendo que nos alejamos de Dios y nos alejamos del que tiene fuentes de agua.
Y ellos entendían porque había culminado tabernáculos. Ellos entendían el simbolismo de las aguas. Ellos entendían el simbolismo de la fuente de agua viva. Ellos entendían, y cuando les recordó Jesús este escrito profético de Jeremías, empezaban a soltar las piedras. Así que aunque hay gente que te puede en apariencia responder al mensaje, no necesariamente están arrepentidos, sino acusados en su conciencia. Porque ninguno les cambia. Arrepentimiento cambia corazón. Acusación de conciencia no cambia corazón. Ellos no cambiaron el corazón, pero sí su conciencia los acusó. No pudieron decir otra cosa. Por eso, cuando hay mensajes ungidos, hay gente que vos lo ves que se inclina en la silla, se pone así, hace toda una posición religiosa. Y vos decís, no está arrepentido, está acusado. Su conciencia lo acusa. No puede, sabe que no puede retrucar nada el mensaje porque sabe que es verdad, pero no está arrepentido. Estos hombres soltaron las piedras, pero nunca se arrepintieron. Pero lo de Jesús fue claro. Los que dejan a Dios son como los que son escritos en el polvo. Si vos escribís algo en el polvo, ¿qué va a pasar? Se borra. Pero ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos obedecieron una orden de Él y volvieron felices? No se alegren. Dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, así que no se alegren por estas cosas, más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso el pecado podrá quedar grabado en el polvo y puede ser borrado. Pero nuestra vida puede estar escrita en el lugar imborrable que es el cielo. Por eso elegí donde tu nombre quedará escrito, si en el polvo o en los cielos eternos de Dios. Miren, cuando vos pecás, yo me acuerdo de la chico, se predicaba mucho estas cosas. Se decía que cuando vos pecabas, Dios te tachaba del libro. Y que cuando te arrepentías te volvían a escribir. Yo imagino que el mío, de tanto que se borró, habrá quedado rota la hoja. Habrán tenido que añadir hojas al libro para volver a escribirme y borrarme otra vez. En ese tiempo se predicaba según el entendimiento de cada uno. ¿Verdad? Se decía, si pecás Dios te borra y si te arrepentiste vuelve a escribir. Digo, qué gana de escribir, el ángel borrar y escribir tenía. Pero así la gente lo creía. Pecaban, se borró mi nombre. Me arrepiento, otra vez está escrito. Pero acá me deja algo claro. Cómo Dios es con el pecado y cómo Dios es con el arrepentimiento. Dice, tu pecado lo escribo en la tierra. Tengo la esperanza de que con el arrepentimiento se va a borrar. Lo anoto en la tierra, no lo anoto en un papel eterno. Lo anoto en la tierra esperando que con los mensajes se borre ese pecado y sea olvidado. Pasa un viento y alguna vez pasaste por un lugar que dijiste algo se escribió pero no entiendo qué, ¿no? O decir, algo escribieron acá, se ve la última parte de la letra, parte cortada, no sé qué se escribió, algo escribieron. Así es cuando Dios te perdona. No sé qué habrá hecho, pero ni entiendo qué hizo, pero está perdonado esto. Pero Dios, miren cómo anota al arrepentido. En el libro eterno de Él. Si vos entendés cómo es la sabiduría en el arrepentimiento, entenderías que el corazón de Dios, ¿qué es lo que está buscando en vos? Y como vos conocieras y entendieras por lo menos esa parte del corazón de Dios, te dedicarías a tratar a la gente como Dios te trató a vos. Por eso este mensaje se llama Ni yo te condeno. Ante una sola pregunta, Jesús
les bajó la euforia religiosa y no pudieron hacer nada. Nada pudieron hacer. Por eso viste que en la sabiduría no es defenderte peleando con la gente. Oh, ¿qué me decís? ¿Qué me acusás? ¿Quién te cree que te subí a un pedestal? Que desde ahí me apuntás, desde ahí. No, no, acá no es pelear. Acá es arrepentirse. Una vez que te arrepentiste, nadie tiene más la autoridad de traer a memoria tu falta, porque inclusive para el Dios eterno, juez de la creación, está perdonado. Y miren cómo un acto de pecado que antes era verdad y te arrepentiste, cuando alguien lo quiere traer a la memoria, Dios lo ve como mentira, porque ya no está delante de sus ojos. Ahora, vos decís, eso es Dios. No, 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 tranquilos. El Evangelio te lleva a multiplicar el carácter de Dios. Por eso Jesús nos dice, sean como vuestro Padre. Así que acá no es la excusa, bueno, Dios es Dios, yo soy yo. No, no, no. Si mi Padre es así, yo debo ser igual, con las faltas de la gente. Con la falta de la gente debo ser igual. Si se arrepintió, perdonado. ¿Cuántos quieren caminar en esa sabiduría? Cerramos el módulo de sabiduría hablando acerca del arrepentimiento. Pues tu arrepentimiento no es un lloro, aunque podés llorar. Nadie te prohíbe llorar. ¿Vieron que hay gente que prohíbe llorar al otro? No llores, no te quiero ver llorando porque a mí me hace mal. ¿Y qué me importa si te hace mal a vos? Yo quiero llorar para desahogar mi alma. ¿Viste? Hay gente que te amenaza, no te quiero ver llorar delante mío. Podés llorar, acá no te amenazamos que si llorás sos falso, llorá. Pero no seas un cocodrilo que llora por culpa, ¿verdad? Sé alguien compungido. Alguien que dice, lo que acabo de hacer, Dios lo puede borrar si me arrepiento. ¿Cuál es la señal de que estoy perdonado? ¿De que lloré? ¿De que temblé? ¿De que no sé qué? ¿O que realmente, primero, no quiero hacerlo más? Segundo, trato igual a la gente. Cuando me entero que alguien falló, tengo compasión. Uno se apena porque sabe las consecuencias de un pecado. Si eso está, ten en cuenta que el perdón fue dado. Porque perdón significa cancelación de deuda. Yo no sé vos, si a vos te cancela el banco la deuda, yo no creo que vos vayas a decirle, che, cobrame, dale, cobrame. ¿O no? Si cuando están y la querés pagar, te hace que no vivía ahí, no salía a firmar el telegrama. Te hace que no vive nadie ahí. No hay nadie, grita adentro. Y te llega el telegrama, perdón de deuda, no hay deuda. Vas a ir al banco y decir, no, cóbreme, dale. Nadie lo haría, ¿verdad? Entonces cuando uno está perdonado no va a volver a hacer lo mismo. No va a volver a decirle a Dios, ensuciame otra vez, dale, deja que me ensucie otra vez. No, no va a hacer eso. Va a vivir con la libertad de lo que es sacarse una mochila de encima. Sacarse una mochila de encima. Hoy lamentablemente, mientras se pone en pie le digo esto, hoy lamentablemente no tenemos verdaderos arrepentidos en las congregaciones, sino gente acusada en la conciencia. Porque el arrepentimiento es fruto de un corazón que tiene oídos para Dios. Porque el que tiene oídos para Dios, realmente el Espíritu Santo los convence. Y tiemblan internamente y no quieren pecar más de esa manera. Pero cuando no hay oídos para Dios, solamente tenemos gente que se siente culpable. Se va a la casa, se olvida y ya está. Toma unos mates y entre mate y gran hermano, se le pasó el susto. Y mañana lo mismo. Y a mí, hoy, hablo de hoy en día, eso me apena en la gente. Yo antes me enojaba, me ponía rabioso, pero ahora me apena, digo,
si no se arrepienten de verdad el destino al que van. Si no se arrepienten de verdad el destino al que están yendo y las consecuencias que van a vivir, porque esto es temporal, esta vida, pero si así terminan, la venidera estar en el infierno es algo inexplicable y no hay más oportunidad ahí. Ahí sí que no hay oportunidad. Ahí sí que ya se vive para siempre en esa condición, sin Dios, lejanos de Dios, bajo una tortura eterna, sin escapatoria, que nunca termina y nunca terminará. Solo con oír eso, el que tiene oídos para Dios tiembla y dice: no voy a jugar con mi santidad, no voy a jugar con el evangelio del Señor, no voy a jugar con las pasiones de la carne, voy a andar jugando de un poquito, sí, después me vuelvo para atrás, una apenita, un ratito, después bueno, no fue tanto, fue poquito esta vez. No, porque no sabes si en ese momento se te para el corazón y el poquito ya no hay tiempo de arrepentirse y fue lo último que hiciste en la tierra. Esa historia que cuentan, no sé si es verídica o es más anecdótica para darle fuerza a un mensaje, pero el famoso hombre que se arrepintió de una campaña evangelística y cuando salió supuestamente un accidente de auto lo mató y dio su vida a Dios antes de morir y fue al cielo. Si es real o no, no lo sabemos, pero que es una verdad que nos pasa de verdad. Hay gente que tiene la última oportunidad y oye el último mensaje antes de la hora de su partida. Y acá no importa la edad, acá no es si somos jóvenes, tenemos 50 años por delante, porque hoy en día hasta los jóvenes mueren. Pueden ser sanos, pueden ser muy cuidados en su salud, pero cuando es la hora, es la hora. Es la hora. Por eso te pregunto, para que oremos, ¿qué pasaría si hoy fuera mi hora? ¿Qué pasaría si en este momento es mi hora? Ah, no pasó, pero bueno, puede pasar. ¿Qué pasaría si este momento es tu hora o la mía? ¿A dónde voy? ¿Escucho las trompetas que abren la puerta del cielo o escucho el gruñido de monstruos que se empiezan a acercar a mí? A los jóvenes los mandé a escuchar un audio de 1 hora, el testimonio de los 7 jóvenes que fueron al infierno. Hasta le ponen sonidos especiales. Cuando van cayendo, como que van cayendo. Cuando están los demonios, como que... Yo le dije, si son valientes, escúchenlo en la oscuridad antes de dormir, le dije. Con la luz somos todos valientes. El diablo, ¿dónde está? ¿Dónde está el diablo? Decimos. Si escuchamos en la oscuridad, va al baño y sentí que... Después les voy a dar el del cielo para que duerman en paz. Porque también vieron el cielo. Pero ¿qué haremos? Porque eso es una realidad que nos está esperando. ¿Seremos abrazados por el reino de Dios? ¿O seremos abrazados por las llamas eternas del infierno? ¿Será que delante de Dios mirá, buen siervo fiel, hijo amado, creciste en frutos, respondiste a mi mensaje, fuiste un mensajero mío? Por ahí no fuiste de púlpito, pero fuiste de vivencia, un mensajero, de testimonio. Hijo, pasá. Por ahí los hombres no te reconocieron mucho, pero yo reconozco a los míos. Así que pasá, buen siervo. O, apartado de mí, maldito, dice la palabra. Al fuego eterno irán. ¿No? Y no lo dijo un predicador enojado porque no le dieron un vaso con agua ese día. Lo dijo Jesús, el predicador manso y humilde, que esa sería la respuesta del Padre al que se presente delante de Él y se diga que no tuvo buenas obras según Dios. Acá no es, doy mi limosna, soy, qué santo que soy. Porque eso lo dan hasta los ricos y ni están arrepentidos. Buenas obras para Dios es manifestar su carácter. Y esto no es imposible. Esto no es la alta jerarquía lo que lo pueden hacer. Esto es el que tiene oídos para Dios y un corazón temeroso de Dios. Esto pasa, fluye, se transforma.
Por eso ahí, Padre, yo bendigo a los que ven, bendigo a los que se conectaron, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos y confiamos en tu buena voluntad sobre nosotros. El mensaje de la cruz de arrepentimiento es un mensaje cargado de tu amor y tu compasión, diciendo: tengo tu pecado anotado en la tierra. Deseo borrarlo, pero tienes que arrepentirte para que mi justicia pueda entrar y anotarte en un libro eterno llamado el libro de la vida, para que el día en que hagas subir tu alma delante de mi presencia, te pueda decir: pasa, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al descanso de tu Señor. Por eso oro para que ahí toda condición de tu vida puedas arrepentirte, realmente puedas darle lugar al Espíritu Santo que te convenza y el arrepentimiento sea genuino, ya no sea más una rueda de culpa año tras año, sino un arrepentimiento que te libera del pecado y te lleva a ser la contracara de la moneda. El que era iracundo ahora es compasivo. El que era mentiroso habla verdad, el que robaba ahora trabaja con dignidad, el que era estafador ahora ayuda con manos generosas. Hay un cambio. Si pasó con Zaqueo, si pasó con Nicodemo, si pasó con los apóstoles, si pasó con las multitudes que siguieron a Jesús, también te puede pasar a vos. Si tenés oídos para oír a Dios, entonces el reino se acerca y tu vida va a cambiar. Deja que lo que Dios te dio salga a relucirse para que la gente también crea que Dios es real. Que Dios te bendiga.